Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo Carrasco. Soy profesor de la carrera de licenciatura en enfermería universitaria. La idea de este video o de este tutorial es de que ustedes aprendan a hacer una hoja de balance de ingresos y egresos de líquidos en las personas, sobre todo aquellas personas que están internadas en una clínica, en un sanatorio o en un hospital. Entonces, lo que van a aprender acá es cómo se realizan los cálculos, ¿sí?, respecto a qué ingresos de líquidos tiene una persona, ya sea por vía oral o parenteral, y qué cantidad de egresos tiene, y luego hacer un balance, ¿sí?, respecto a los ingresos y egresos y saber si está o reteniendo líquido, si está más bien excediéndose en eliminar líquido o tiene un balance neutro. ¿De acuerdo? Ustedes pueden recordar de que el ser humano necesita de líquidos, ¿verdad? Muchas veces los líquidos los incorporamos a través de una bebida, como en este caso, ¿sí? Aquí esta persona, por ejemplo, está bebiendo 1500 mililitros. Los líquidos también de ingresos lo tenemos en los alimentos, como ustedes pueden apreciar acá, ¿sí? Alimentos. Y también lo tenemos como agua endógena, producto del metabolismo celular de nuestro cuerpo. Todo esto me hace una sumatoria de 2500 mililitros. Eso es lo que ingresó en mi cuerpo y, como ustedes saben, nosotros no podemos seguir tomando líquido y acumulando y acumulando y acumulando. Obviamente tenemos que también eliminarlo. Entonces se dice que cuando nosotros tomamos una cierta cantidad de líquido, esa cantidad de líquido también se tiene que eliminar. ¿Cómo se elimina? Bueno, aquí tienen ustedes en el lado derecho de la pantalla que se puede eliminar a través de la sudoración, a través de la respiración, mucho a través de la orina, y también si hay casos en que se elimina a través de las heces, sobre todo cuando se trata de heces líquidas. Como ustedes pueden apreciar acá, simplemente vamos a ver qué equipo necesitamos para la medición de ingresos y egresos en nuestro balance. Tenemos que tener la hoja de balance, que ya la vamos a ver, una balanza, porque tenemos que también conocer el peso del paciente. Muchas veces cuando el paciente se excede de peso, esto puede ser que esté acumulando líquido, y en caso contrario, cuando el paciente está deshidratado, podemos ver día a día, ¿sí?, que está perdiendo peso. Tenemos que tener un marcador, una lapicera. No va a ser muy útil, digamos, la lapicera tanto para hacer el rótulo de los sueros, el rótulo de los drenajes, para marcar un drenaje cuando viene, digamos, por ejemplo, de una cirugía, ¿sí?, para señalizar cuánto es lo que yo recibo desde otro sector y cuánto es lo que luego tengo al finalizar mi turno. También necesito utilizar guantes de examinación o guantes de descarte para la utilización, por ejemplo, de llevar el orinal cercano al paciente o utilizarlo con el paciente o la chata, vaciarlo luego a las probetas, ¿sí?, a las probetas graduadas que me van a medir la cantidad de líquidos, ¿sí? También, digamos, tenemos que tener en cuenta los recipientes que voy a utilizar o que va a utilizar el paciente para tomar líquidos, saber qué medidas tienen antes de empezar mi turno, ¿sí? Cintas, las cintas también me van a servir, las cintas como para marcar, digamos, una bolsa de diuresis o marcar un frasco de drenaje, ¿sí? Después podemos apreciar acá en que tenemos que tener este orinal, que lamentablemente no sé a quién se le ocurrió llamarlo papagayo, porque en realidad el papagayo es un ave tan hermosa que la verdad no sé por qué semejante comparación. No le encuentro mucho sentido. Yo generalmente no le trato de llamar papagayo, le digo orinal, ¿sí? Y yo me gustaría que ustedes también aprendan a decirlo orinal y no papagayo. La verdad no tengo la menor idea por qué le pusieron a este recipiente papagayo. Para mí es un orinal. Muy bien, jarra, vasos y probetas graduados, ¿sí? Y tenemos que conocer obviamente cuál es el objetivo de la medición, ¿sí?, de los ingresos y egresos de los líquidos en las personas. Obviamente que mi primer objetivo va a ser facilitar el control de balance hídrico del paciente para ver si tiene una retención de líquido o un exceso de líquido. También necesito proveerme de datos indicadores para ver si estamos haciendo bien o la realización de una terapia diurética o de rehidratación, ¿sí? Obviamente siempre basado en indicaciones médicas. Registrar el peso del paciente en la hoja de enfermería, ¿sí?
Tener en cuenta también qué tipo de patología tiene mi paciente. Puede ser que tenga una insuficiencia renal, y esto es muy importante saberlo, o también una insuficiencia cardíaca congestiva, o un paciente con edemas, en el cual sí vamos a necesitar que el paciente elimine más líquido de lo que le está ingresando, en lo posible. También estos pacientes siempre deberían ser pesados diariamente, en medida de lo posible. Frecuencia de controles, tenemos que saber que los balances se hacen en terapia intensiva, en circuitos cerrados, en neonatología se hacen por hora, en salas clínicas se hacen por turnos, y después también se realiza el balance cada 24 horas, una vez que cada turno, ya sea el de mañana, tarde o noche, hizo su balance parcial. El turno noche va a ser el balance total de 24 horas. Tenemos que conocer el estado del paciente, si tiene edemas, turgencia de la piel, hipertensión, insuficiencia cardíaca, si hay disnea, oliguria, si qué tipo de infusión intravenosa está teniendo. Todo eso tenemos que tener en consideración antes de poder, digamos, diagnosticar qué es lo que está pasando con balance, ¿sí? También debemos saber qué administración de medicamentos está teniendo. Por ejemplo, un paciente que está teniendo administración de diuréticos, obviamente que puede ser que veamos que en la hoja de balance estamos viendo un excedente de orina, o que está poliúrico, y esto puede ser mucho por la medicación que está recibiendo, ¿verdad? Muy bien, veamos qué más tenemos acá. Bueno, tenemos que debemos tener consideraciones especiales a la hora de confrontar qué elementos voy a escribir en mi hoja de balance, ¿verdad? Bien, por ejemplo, en neonatología, muchas veces se pesan los pañales secos y después se pesan los pañales ya mojados, es decir, llenos de orina. Esto también puede hacerse con los pacientes gerontes que tienen, digamos, incontinencia urinaria. También en casos extremos, a veces la ropa de cama, antes de que el paciente se acueste en la cama, se pesa. Hay situaciones extremas en las cuales, como no tenemos, digamos, un control, digamos, estricto a través de probetas, cuánto está eliminando de líquido mi paciente, muchas veces se pesa la sábana, se pesa el pañal, y se considera que, digamos, lo que esté mojado, ya sea por orina, por diaforesis o por cantidad de vómitos, se pesa luego y se compara con el peso en seco que se tuvo en un principio. Siempre tenemos que tener en cuenta también la cooperación de la familia. La familia es la que le trae los líquidos al paciente en muchas ocasiones. En muchas ocasiones le trae un jugo, le trae algún yogur, le trae algo, digamos, fuera del hospital, y tenemos que saberlo para considerarlos dentro del balance. Ya hablamos del peso del pañal. Se estima que un pañal normalmente pesa 1 gramo, y 1 gramo es equivalente a 1 mililitro. Esto es como para sacar cuenta si ese pañal está mojado, cuánto más le tenemos que agregar. Tenemos que también tener en cuenta que los tipos de evacuaciones, ya sea de orina, de drenaje, de vómitos, lo tenemos que poner en un horario correspondiente al suceso, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá vemos que tuvo una primera evacuación a las 9:30, una segunda evacuación a las 10:35, y esto es importante porque también podemos valorar si la administración de los medicamentos están dando resultados en el horario adecuado o no, y eso nos sirve también para evaluar la hoja de balance. Toda institución tiene sus normativas. Muchas veces las instituciones hacen sus balances parciales en cada turno con diferentes color de lapicera. Eso va a depender entonces de cada institución. Para tener en cuenta, en los ingresos debemos tener siempre a mano, digamos, la cantidad que está entrando en una jarra, o los vasos graduados, o la botella que está teniendo, qué contenido tiene de líquido en el paciente antes de, digamos, de hacer el balance a finalizar el turno. Es decir, esto tenemos que hacerlo en el inicio del turno. Tenemos que saber con cuánto, digamos, empieza mi paciente a tener líquidos, ¿no? Muy bien. Los líquidos ingresan a través de la vía oral, pero en muchas ocasiones también los líquidos entran por vía parenteral, y en otras ocasiones entran por zona nasogástrica o zona nasoyeyunal. Eso hay que tener en cuenta también, y hay que irlo registrando en cada hora o al finalizar el turno.
Puede también el paciente recibir, digamos, en un vaso, digamos, cubitos de hielo, y eso se divide por 2 para decir que ocuparon el volumen total del vaso. Por ejemplo, si un vaso tiene 200 centímetros cúbicos con hielo en cubito granizado, lo multiplicamos por 0,5 y en realidad lo que tenemos de líquido son 100 centímetros cúbicos. Tener en cuenta todo lo que aporte líquido como jugos, bebidas, caldos, medirlos con un recipiente graduado para tener con exactitud cuánto ha tenido de ingreso. La gelatina, el yogur, los helados, todo se debería registrar con el mismo volumen. Si se irriga por sonda nasogástrica o sonda vesical, ¿sí? Y luego se drena, calcular el ingreso real. Es decir, tengan en cuenta que todos estos tipos de irrigaciones sí debemos restarlo de lo que tiene de salida. Es decir, la cantidad, restar la cantidad de ingreso y la cantidad extraída. Medir todos los ingresos que van por vía intravenosa o parenteral, como soluciones parenterales, nutrición parenteral, expansores o hemoderivados, como por ejemplo plaquetas, unidades de sangre o glóbulos rojos, antibióticos diluidos, potasio, etc. Mantener obviamente un registro legible que permita la continuidad y legalidad, que se entienda perfectamente, ¿sí?, los datos que nosotros acabamos de registrar en la hoja de balance. Con respecto a los egresos, tener en cuenta el registro del peso del paciente. Colocar en habitación recipientes graduados de acuerdo al volumen de drenaje. Rotularlos es importante también, sí, rotularlos, y esto implica poner nombre, la historia clínica, el nombre y apellido del paciente, qué tipo de frasco es, en qué horario ingresa, a qué goteo va o a qué frecuencia de infusión va, ¿sí? Y obviamente colocar nuestra firma y nuestra matrícula. Establecer cómo realizar la medición urinaria es muy importante. Ya lo vamos a ver cómo vamos haciéndolo, digamos, en nuestra hoja de balance. Y al final es finalizar el turno o cada hora, según necesidad, colocarse los guantes y vaciar el drenaje en un recipiente graduado. No se olviden siempre de mantener las normas de bioseguridad, que es muy importante, ¿sí? Siempre también debemos tener en cuenta, ¿sí?, que debemos marcar el nivel de drenaje con la fecha y hora en cada turno, y sobre todo cuando el paciente recién está ingresando en nuestra sala. Clasificar tipos y cantidad de drenajes en la hoja de balance. Esto implica, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene 2 drenajes, yo le podría poner drenaje 1 o drenaje 2, o de lo contrario podría poner drenaje derecho y drenaje izquierdo, ¿no? O sea, para diferenciar cuánto de débito está dando cada tipo de drenaje. Por otro lado, también debemos de tener en cuenta en los egresos que van por sonda nasogástrica, gastrostomía, ostomía, drenaje de heridas, tubo torácico, orina espontánea o por sonda vesical. Si las heces son líquidas, también se tiene que controlar los drenajes de sangre seroso y también la diaforesis extrema. Pero esto de la diaforesis extrema es un poquito difícil calcularlo, entonces lo que sí podemos hacer es registrarlo en la hoja de enfermería para que el médico lo sepa y sepa que además del balance que hicimos, él tiene que hacer un descuento, digamos, del sudor excesivo que ha tenido el paciente. En irrigaciones, sí, como sonda nasogástrica o sonda vesical, calcular el egreso real, es decir, medir el egreso total de la cantidad total irrigante. Esto también es importante tener en cuenta, sobre todo en pacientes de urología, pacientes que van con un lavado de sonda vesical. ¿Qué pasa con apertura y cierre de balances? Nunca olvidar limpiar los recipientes y guardarlos en la habitación del paciente, descartar los guantes y lavarse bien las manos en cada caso. El registro de balance deberá comenzar con el turno mañana, ¿sí? Es decir, si yo entro a las 6 de la mañana, tendré que empezar a las 6 de la mañana. Si entro a las 7, tendré que empezar a las 7. Y si entro a las 8 de la mañana, tendrá que mi balance empezar a las 8 de la mañana. Salvo que el paciente ingrese o se compute la medición a la tarde o la noche. Es decir, el paciente a lo mejor ingresa en otro horario y tengo que empezar ahí, digamos, mi hoja de balance, y después al siguiente día trataré de anivelarlo, ¿sí?, para que sea en el horario correspondiente. Según tipo de turno de trabajo de enfermería de cada institución, se realizarán los respectivos balances parciales por turno y el balance total será la suma total de parciales. Por ejemplo, al finalizar el turno noche o cumplir el periodo de 24 horas. Por ejemplo, habrá un balance parcial del turno mañana, en este caso ponemos un ejemplo de 7 a 14, habrá un balance parcial del turno tarde de 14 a 21 horas y habrá un balance parcial del turno noche de 21 a 07 horas. Pero es el turno noche el que va a hacer además el balance total, es decir, va a sumar los balances del turno mañana
turno tarde, el turno respectivo suyo de noche y será este el balance de las 24 horas. Se debe notificar al médico qué discrepancias extremas hay en los ingresos y egresos. Por ejemplo, si en el ingreso es de 1 o 2 litros más que el egreso, esto es muy importante porque me está hablando de una pérdida muy importante de líquidos en el paciente y no debe pasar por alto sin informarle al médico. También debemos tener en cuenta el aumento del peso corporal en el paciente, porque esto puede ser también un indicativo que el paciente está teniendo exceso de líquidos incorporados. Documentación de la hoja de balance: tiene que ser una hoja apropiada, tabulada o en tablas, separada de los ingresos y los egresos. Muchas hojas de balance también vienen con el control de signos vitales. Sí, algunas vienen con unas observaciones, otras vienen con el registro de la hoja de enfermería. Eso va a depender de cada institución. Hoy nosotros solamente vamos a ver cómo se confecciona la hoja de balance con respecto a los ingresos y los egresos. Pero recuerden que cada institución puede armar su hoja de balance de diferente modo, agregarle más cosas, pero el objetivo siempre va a ser el mismo, ¿no? Calcular los ingresos, restarle los egresos y saber cuánto ha tenido mi paciente en esa operación, ¿sí? Es decir, si ha tenido un balance neutro, si ha tenido una diferencia importante de líquidos respecto a los ingresos, es decir, si está reteniendo líquido o si está eliminando mucho líquido. Eso hay que tener en cuenta a la hora de documentar en la hoja de balance. No olvidarse siempre colocar el nombre y apellido del paciente, la fecha, la habitación, la cama, el número de registro de historia clínica, la edad, peso, el médico tratante, el diagnóstico que tiene y, por supuesto, nosotros colocar nuestra firma y matrícula de enfermero. Los ingresos y egresos de todas las fuentes, ¿sí? Es decir, todo lo que le está ingresando al paciente de diferentes fuentes, ya sea por sonda nasogástrica, vía oral, por nutrición parenteral, etc. Siempre tenemos que especificar qué cantidad le coloqué y qué cantidad le pasó en mi turno, porque no siempre la cantidad que coloco es la cantidad que le pasa en mi turno. Muchas veces queda un resto para el siguiente turno. ¿Qué tipo de componente es? ¿Qué tipo de infusión intravenosa es? ¿Qué tipo o qué cantidad de frasco le estoy colocando o qué número de frasco? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? A la hora de confeccionar nuestra hoja de balance, ¿sí? También lo mismo vamos a hacer con respecto a los débitos. Registro y cálculos tienen que ser exactos, los goteos tienen que ser exactos, ¿sí? Si lo estoy colocando en factor goteo, en un perfus de macro goteo o en un perfus de micro goteo, o si lo estoy colocando en un perfus de mililitros hora cuando va en una bomba de infusión continua. También tener en cuenta qué medicación va en los búster o en los sueros. Eso también hay que colocarlo en la hoja de balance. Nunca olvidarse, por ejemplo, si una solución salina al 0,9% tiene una ampolla de potasio, eso se tiene que colocar también en la hoja de balance. No olvidarse eso porque es importante, es una indicación. Los signos vitales y observaciones en la presión arterial y estado de la piel son importantes también, porque así como la hoja de balance me está hablando de una retención de líquido o de un edema, nosotros esto también lo podemos observar clínicamente. Lo que sí tenemos que saber es a cuántos mililitros hora como para poder hacer el balance de ingresos y egresos, porque lo que nosotros vamos a sumar son mililitros y no vamos a sumar gotas ni microgotas. Sin embargo, tenemos que saber a cuántas gotas o a cuántas microgotas va un suero para que cuando uno lo coloque en un paciente, ¿sí?, termine en el horario correspondiente de acuerdo al perfus utilizado. Bien, tenemos por ejemplo acá que nos dice cómo debemos determinar la frecuencia de flujo, gotas minuto o microgotas minuto. Para ello seguramente ustedes habrán visto, ¿sí?, en la biografía de cualquier libro correspondiente a este tema, ¿sí?, esta fórmula que dice: para hallar la velocidad de infusión en gotas por minuto, lo hallamos igualando el volumen total del líquido. Por ejemplo, si un suero tiene 500 mililitros, vamos a poner ahí 500 mililitros, por el factor goteo, que es una constante, ¿sí?, que puede ser 20 o 60, dependiendo de que el perfus que vamos a usar. Si vamos a usar un perfus de macro goteo, vamos a poner en el factor goteo 20, y si es un micro goteo, vamos a poner 60. Y debajo, en el denominador, vamos a poner el tiempo total en minutos. Es decir, si nosotros lo tenemos en horas, lo tenemos que transformar en minutos. ¿Estamos de acuerdo?
Bien, la guía de suero. Acá tienen una guía de suero Perfus en gotas, ¿verdad? Si está en gotas, le podemos llamar gotas o macrogoteo, ¿verdad? Y el factor goteo, en este caso que vamos a colocar en esta fórmula, ¿sí? Lo vamos a reemplazar por 20, ¿sí? Por 20, si es macrogotas. En cambio, si es en microgotas, ¿sí? En microgotas, como ven ustedes, vamos a reemplazar el factor goteo por 60, ¿de acuerdo? Muy bien. Y también otra cuestión importante que hay que tener en cuenta como equivalencia es que 20 gotas, ¿sí? 20 gotas equivalen a 60 microgotas, es decir, multiplico por 3 y me saco las microgotas. Y esto también es equivalente a 1 mililitro o 1 centímetro cúbico. Como conclusión, algo todavía mucho más pequeño para tenerlo en cuenta es que una gota minuto equivale a 3 microgotas minuto. Es decir, si yo tengo 10 gotas, obviamente va a equivaler a 30 microgotas por minuto, ¿de acuerdo? Es decir, para pasar de gotas a microgotas, simplemente tengo que multiplicar por 3. Inversamente, si quiero pasar de microgotas a gotas, tengo que dividirlo entre 3, ¿se entiende? Muy bien, seguimos. Pero para que ustedes no sean un tremendo problema con esta fórmula, o si no se la van a recordar tan fácilmente, fíjense ustedes, acá les enseño una mnemotecnia que nunca se van a olvidar de cómo calcular el goteo a través de esta fórmula que le llamo la fórmula borrachita del profe Hugo Carrasco. Con esto podemos calcular goteo y microgoteo. Fíjense que lo que ustedes van a recordar es que goteo es igual a vino fino tinto. Fíjense, vino fino tinto, ¿ok? Goteo es igual a vino fino tinto. Después yo reemplazo las palabras, ¿sí? Por la primera letra le pongo V, acá como ustedes ven, la F de fino y la T de tinto, donde la V de vino representa el volumen de infusión, la F representa el factor goteo, vamos a poner 20 si es que es un macro goteo o gotas, y vamos a poner acá 60 si es que es micro gotas. El tiempo, como ya se los dije anteriormente, siempre va a ser en minutos, es decir, si lo tengo en horas, lo transformo en minutos. Y con esto, chicos, no se van a olvidar más esta fórmula que ustedes tienen acá. Fíjense, la misma fórmula, vino fino tinto, que si no me la recuerdo de este modo, son gotas por minuto, me la voy a recordar mediante esta mnemotecnia. ¿Ok? ¿Qué les parece? Genial, ¿verdad? Bueno, esta es una mnemotecnia que se me ocurrió hacer. Muy bien, otra cosa. Vamos a calcular, por ejemplo, calcular a qué goteo o macro goteo por minuto se debe colocar una solución de 500 mililitros, ya sabemos que es acá, en un lapso de 4 horas. Luego perfunda la misma solución en perfus o dispositivos de micro goteo por minuto. Es decir, acá hay dos ejercicios, ¿no? Uno calcular el goteo y otro calcular el micro goteo teniendo este volumen y teniendo este tiempo. Muy bien, lo hacemos acá rápidamente y vemos que gota es igual a vino fino tinto o volumen por factor goteo y tiempo. Si es en goteo o macro goteo, habíamos dicho que la constante va a ser 20, ¿verdad? 20. El volumen, ahí tienen, volumen es 500. Entonces vamos a multiplicar 500 por 20 dividido por ¿cuánto tiempo? 4 horas. Ahí está las 4 horas. Pero como no se puede poner en horas, la vamos a convertir a minutos. Simplemente la multiplicamos por 60. Hacen esta operación y les va a salir 41,6 gotas por minuto. Ya está. Ya hallamos a cuánto debería poner mi suero para que pueda terminar estos 500 mililitros en 4 horas. ¿A qué goteo lo tengo que poner ese suero? Aproximadamente a 42 gotas por minuto. Por otro lado, nos vamos a colocarlo ahora ya no en un goteo, sino en un microgoteo. Cambiamos el perfus y lo que vamos a poner es, nuevamente aquí la mnemotecnia, goteo es igual a vino fino tinto, donde V representa el volumen, que sería 500, el factor goteo, en este caso a ser microgoteo, en lugar de 20 vamos a colocar 60, y vamos a dividirlo por el mismo tiempo, 4 horas, ¿sí? Que lo vamos a convertir a minutos. En total nos va a salir 125 microgotas por minuto, ¿sí? O sea que si ustedes tienen un perfus, ya no en macro goteo, y lo tienen en micro goteo, van a tener que ponerlo a 125 microgotas y calcularlo en un minuto para que termine en ¿cuánto? En 4 horas, ¿sí? Conclusión, acá hay otra cosa que ustedes deben observar, que goteo
es 3 veces, multiplicado por 3 me sale aproximadamente lo que es el microgoteo, lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? O si yo quiero pasar de microgotas a gotas, lo divido entre 3 y voy a tener este valor que tengo acá, ¿sí? Aproximadamente. Bien, ¿qué les parece? Después de esto creo que vamos a tener que también detallar algo que también es importante. Como las gotas yo no las puedo contabilizar en un balance, yo tengo que tratar de transformarle esto más bien a mililitros hora. Muy bien. ¿Y cómo se calcula la velocidad de infusión por hora en bomba de infusión continua? Muy bien, es muy fácil. La velocidad de infusión por hora se pone el volumen total dividido por el número total de horas, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer. Muy bien. En el ejemplo anterior habíamos tenido, ¿qué cosa? Un suero de 500 mililitros, ¿no? Que pasaba en un lapso de 4 horas. Esta vez, si lo hacemos en bomba de infusión continua, siempre ustedes tienen que recordar que en bomba de infusión continua solamente se puede poner en unidades de mililitros por hora, no en macrogotas ni en microgotas, sino mililitros por hora. Es decir, fíjense que acá tranquilamente yo divido 500 entre 4 y ya tengo mililitros hora, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Muy bien, velocidad de infusión es igual a 500 mililitros dividido las 4 horas. Esto equivale a qué cosas, seguimos sacando y nos sale velocidad de infusión es igual a 125 mililitros hora. Fíjese, esto es lo que vamos a colocar en una bomba de infusión continua. ¿Cómo lo haremos? Muy bien, vamos a utilizar el perfus correspondiente a la bomba de infusión continua. Lo que vamos a colocar es digitalmente en la pantalla, colocamos el volumen total, 500, y aquí abajo lo que hemos calculado nosotros, ¿sí? Que sale 125 mililitros por hora. Y es obvio, porque si ustedes se dan cuenta, 125 multiplicado por 4 justamente me va a dar 500, ¿verdad? Bien, eso es lo que vamos a hacer y colocar, digamos, en la bomba de infusión. Ahora, este dato es importante porque nosotros tranquilamente, ¿sí? Ya lo podemos utilizar para el balance, porque ¿qué les había dicho anteriormente? Que lo que nosotros vamos a balancear son mililitros y no gotas. Importante, algo muy importante, la perfusión por bomba de infusión continua de 1 mililitro hora es equivalente a una microgota por minuto. Es decir, mililitros hora equivale a microgotas por minuto. Ejemplo, si yo tengo 50 mililitros hora, puedo decir también que es equivalente a 50 microgotas por minuto. Y de acá ustedes también, tranquilamente, dividiendo entre 3, pueden sacar gotas. ¿Se acuerdan? Dividiendo entre 3, hallamos gotas. Si se lo digo de otro modo, si yo tengo algo a 10 microgotas por minuto en un perfus de microgota y lo quiero pasar por bomba de infusión, simplemente lo tengo que colocar a 10 mililitros hora. ¿Por qué? Porque se mantiene, ¿sí? El valor absoluto del número, solamente que cambian las unidades. ¿De acuerdo? Recordamos entonces, mililitros horas equivale a microgota minuto. Cualquier número que ponga acá es el mismo número que se repite en este caso. Muy bien. Entonces, en respuesta, nosotros podemos decir que 125 mililitros hora equivale también a 125 microgotas minutos en un perfus de microgota. ¿De acuerdo? Muy bien. Teniendo en cuenta estas características, creo que tranquilamente podemos pasar a hacer nuestra hoja de balance. Acá tenemos nuestro caso. Vemos, por ejemplo, en una primera instancia que estos son los datos. Aquí el médico indica, por ejemplo, que se realice un plan de hidratación para integrar a 1500 mililitros por día. Muy bien, pero veamos, vamos a realizar el balance. ¿En qué turno? En un turno de 6 horas. Por ejemplo, vamos a suponer que usted está trabajando de 6 a 12 horas. Aquí sí que está trabajando 6 horas nada más. Pero vamos a ver nuestra hoja de balance. Muy bien, ahí tenemos nuestra hoja de balance. Por un lado tenemos los ingresos y por otro lado tenemos los egresos. Muy bien. Fíjense que en los ingresos hay varios tipos de ingresos. Tenemos ingresos por vía parenteral o también endovenoso, que pueden ser por acceso venoso periférico o por acceso venoso central. Tenemos también por otro lado los ingresos por vía oral o por sonda nasogástrica. Esto también es importante porque fíjense que son dos tipos de ingresos, ¿sí? de diferente modo, ¿no? Uno va por vía endovenosa y otro va por vía oral. Bien, vemos acá que tenemos, ¿sí? que colocar la hora correspondiente al tipo de solución que estoy ingresando o a la cantidad que está tomando por vía oral. Entonces, por un lado tenemos tabulado
¿sí? Tabulado acá un cuadro en el cual tengo que especificar en los horarios. Por otro lado tenemos acá tabulado qué tipo de solución voy a ingresar. En otro lado tenemos el ritmo de infusión, si es goteo, si es microgoteo o si es mililitros hora. Acá tengo que colocar la cantidad que coloco, aquí la cantidad que pasó en mi turno. Y por otro lado, el otro tipo de ingreso, si es por vía oral, ya sea un té, yogur, gelatina, agua, ¿sí? Y qué cantidad pasó al respecto. Todo esto, como ustedes pueden ver, solamente corresponde, ¿sí?, a los ingresos. Con respecto a los egresos, ¿qué tenemos? Obviamente, ¿sí?, lo que sí ya conocemos siempre, que dentro de los egresos tenemos a la orina, ¿verdad? Que aquí está como diuresis. También en muchas ocasiones hay pacientes que sí evacúan intestinalmente líquido y eso se toma como un egreso también, ¿ok? Muy bien. Los vómitos también se tienen que contabilizar y si tiene sonda nasogástrica también se tiene que contabilizar la bolsa que está conteniendo el líquido por sonda nasogástrica y los drenajes, ¿ok? Esto lo colocamos acá en un solo lugar, pero puede ser que en otra hoja lo tengan por separado. Como le digo, siempre en la hoja de balance va a haber ingresos y egresos, pero puede estar confeccionada de una manera diferente. Veamos. Nosotros empezamos a las 6 horas, quiere decir que nosotros comenzamos nuestro plan de hidratación parenteral, ¿sí?, a las 6 de la mañana. Fíjense que tiene indicado darle 1500 mililitros por día. Si tiene indicado darle 1500 mililitros por día, eso implica entonces que esto se debe dividir durante las 24 horas. Es decir, que desde el turno mañana, turno tarde y turno noche, el paciente tiene que recibir como plan de hidratación parenteral 1500 mililitros. Pero recuerden que los Baster que generalmente nosotros usamos no son de 1500, sino son de 500 mililitros. Quiere decir que yo tengo que colocar en mi balance que voy a empezar con un frasco de 500 mililitros y así vamos a hacer a las 6 horas. Entonces vamos a comenzar a colocar nuestro primer frasco. ¿Y qué me indica el médico que le debo dar al paciente? Un Destroza al 5% en solución salina, o sea, es una combinación de solución fisiológica con Destroza. Muy bien. ¿Y qué es lo que he puesto en una primera instancia? Que a las 6 horas entra el frasco 1, Destroza al 5% en solución fisiológica. Ahora, ¿dónde está el gran problema acá? El gran problema es calcular el ritmo de infusión, ¿sí?, y luego saber cuánto está pasando por hora. Comenzamos. Tengo que dar el primer frasco, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí, bueno, ritmo de infusión, acabo de colocar que el primer frasco va a ir a 21 gotas por minuto, ¿sí? O de lo contrario, si va por bomba de infusión, va a ir a 62,5 mililitros por hora. ¿Cómo pude haber sacado esta cuenta? Esta cuenta es muy fácil, fíjense. Si mi paciente está recibiendo 1500 mililitros en 24 horas, si ustedes dividen 1500 entre 24 horas, ¿sí?, justamente le va a salir que le está pasando a razón por cada hora 62,5 mililitros, ¿sí?, de esa infusión, ¿sí? Otra forma de sacarlo es a través de la fórmula de factor goteo. Si yo multiplico 1500 por factor goteo 20 y divido entre la cantidad de horas convertidas en minutos, me va a salir que también está pasando a 62,5 minutos hora, o de lo contrario me va a salir que ese frasco va a 21 gotas por minuto. Ustedes también saben la regla del 7, ¿verdad? Si son 1500 mililitros, son 3 frascos de 500. Si yo lo multiplico por 7, me sale a 21 gotas por minuto. Pero acá, ojo, que esto no me sirve para hacer mi hoja de balance. ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar gotas por minuto. A mí lo que me interesa es sumar mililitros. Por eso es muy importante que ustedes pongan el ritmo de infusión, ¿sí?, pero también sepan a cuántos mililitros hora va para poder colocarlo yo a la hora de que tenga que hacer la sumatoria de la cantidad que pasó del frasco que yo he colocado. Entonces, vuelvo a repetir, ¿de dónde salió 62,5 mililitros por hora? De dividir 1500 entre 24 horas. ¿Sí? Esto es lo que me está pasando por hora. ¿Y cómo salió esto? Utilizando la fórmula de factor goteo, ¿no? ¿A cuántas gotas va a ir el frasco, el primer frasco que coloco? Ahora, ¿cuánto coloco? ¿Coloco 1500? No. Lo que voy a colocar es 500, porque eso es lo que tiene cada Baster. Entonces ahí coloco 500. Muy bien. Y fíjense ustedes,
ya comienzo a colocar lo que va a pasar en mi turno o lo que ya pasó en mi turno, porque supuestamente ya estoy realizando mi balance porque ya está terminando mi turno y comienzo a hacer mi hoja de balance como corresponde. ¿Por qué coloco 375? ¿Qué es lo que pasó en mi turno? Porque si ustedes se dan cuenta, si sé que 62,5 mililitros pasa en una hora, ¿cuánto pasará en mi turno? Mi turno es de 6 horas. Entonces, si esto pasa en una hora, ¿cuánto pasará en 6 horas? Lo multiplican por 6 o hacen una regla de 3 simple y van a ver que les sale que en su turno pasan 375 mililitros. ¿Ok? Si multiplicamos por 6, me va a salir acá 375. ¿Por qué multiplico por 6? Porque yo solamente trabajo 6 horas y me corresponde balancear solamente lo que pasa en mi turno. ¿Se entiende? Muy bien, si se entiende, pasamos entonces ahora a ver qué es lo que pasa a las 8 horas. A las 8 horas veo que hay dos sucesos, dos situaciones importantes en mi hoja de balance. ¿Qué es lo que tengo en la primera instancia? Me pide el médico que a las 8 debería darle un antibiótico. ¿Qué antibiótico? Ciprofloxacina de 400 miligramos. Pero cuando yo me fijo, la ciprofloxacina no viene de 400 miligramos, viene de 200 miligramos y además viene en sachet de 100 mililitros. Quiere decir entonces que debería pasar 2 sachets para completar los 400 miligramos. ¿Y en cuánto tiempo lo debo pasar? En una hora, o también dicho, en 60 minutos. Muy bien, entonces vamos, colocamos la ciprofloxacina y tienen que ser 2 frascos para completar los 400 miligramos y además tiene que pasar en una hora. ¿Cómo hago esta cuenta? Muy bien, si son 200 mililitros, entonces lo que tengo que pasar, digo 200 mililitros pasará en una hora. Y si no, también tengo que tener en cuenta a qué goteo lo voy a poner, a 67 gotas por minuto. ¿Por qué? ¿De dónde saco esto? Muy bien, otra vez aplico la fórmula de factor goteo y ¿qué es lo que hago? Multiplico el volumen por el factor goteo y lo divido por los minutos. Si ustedes multiplican 200 por 20 y lo dividen entre los 60 minutos, le va a salir 67 gotas por minuto. Perfecto, muy bien, entonces ahí está. Coloco los 200 mililitros, perdón que aquí todavía no aparecen las unidades, pero quiero que entiendan que esto significa mililitros. Coloco los 200 mililitros y como ustedes ven, esos 200 mililitros van a pasar en mi turno, ¿verdad? Ya estoy haciendo la hoja de balance de que este antibiótico a las 8 horas, ¿sí? Una vez que se completa, van a pasar en mi turno. Muy bien, ¿qué más? A las 8 horas hay otro evento más que me dice que mi paciente tomó té con leche y justamente ese té con leche era un volumen de 250 mililitros, entonces ya no me corresponde ponerlo en vía parenteral, sino me corresponde colocarlo en donde dice vía oral. Entonces, vía oral, mi paciente toma 250 mililitros. Como verán ustedes, aquí no hay que sacar ninguna cuenta, acá lo único que hago es copio y pego, ¿no? ¿Qué es lo que copio? Copio y pego. El té con leche toma 250. Es decir, la única complicación que podemos llegar a tener en un balance es en calcular el goteo, el factor goteo y calcular los mililitros hora para saber cuánto pasó en mi turno. Pero y después en esta zona de ingresos por vía oral o en los egresos lo único que hago es copio y pego. Muy bien, a las 8 horas entonces ya tengo colocados los dos eventos, el antibiótico y lo que pasó por vía oral. ¿Qué más tenemos? Tenemos a las 9 horas dos eventos más. ¿Cuál? Uno es un ingreso y otro es un egreso. Entonces tranquilamente lo puedo colocar en una sola línea, ¿verdad? Muy bien. A las 9 horas, ¿qué es lo que está pasando? Mi paciente toma agua. ¿Cuánto de agua toma? Muy bien. Es copiar y pegar nada más. No tengo que sacar ninguna cuenta. Me dice que toma 450 mililitros. Eso es lo que estoy colocando acá. Como ustedes pueden verlo, ya lo coloqué. Pero ¿qué más tengo a las 9 horas? A las 9 horas mi paciente justo en ese horario yo le retiro 300 mililitros de orina. ¿Dónde me voy? ¿Los ingresos? No. Me voy a los egresos porque eso es un egreso. Entonces, ¿en dónde voy a colocar la orina? En el lado de egresos, donde dice diuresis. ¿Qué voy a colocar? 300 mililitros. ¿Qué hago? Copio y pego nada más. No estoy sacando ninguna cuenta, ¿verdad? Bien, pero además acá pongo en chiquito, así esta letra que dice colúrica. Importante también colocar no solamente la cantidad, sino la calidad de la orina también, como para que el médico sí se dé cuenta que, digamos, está un poco concentrada aquí la orina, ¿verdad? ¿Sí? Y eso le sirva también a él para valorar al paciente. Muy bien, ¿qué más tenemos? Muy bien, ahora vamos a ver que a las 10 horas aparecen
1, 2, 3 eventos. Miren, 3 eventos a las 10 horas. ¿Sí? Vamos a hacer entonces el primer evento. El primer evento aparece aquí como que de repente el médico indica una carga de potasio. Esto implica infundir algo aparte del plan de hidratación parenteral. A lo mejor este paciente está hipocalémico o hipopotasémico y están indicando que le pasemos 30.000 equivalentes de potasio diluido en suero glucosado al 5%. ¿Cuántos mililitros debe estar diluido ese potasio? En 250. ¿Y en cuánto tiempo debe pasar? En 2 horas. Bien, ¿qué hago acá entonces? Muy bien, coloco potasio, 30.000 equivalentes, lo voy a pasar en dextrosa al 5%. ¿Pero cuánto le voy a poner? ¿En 500? No, la indicación es que se pase en 250. Entonces aquí obviamente ya ustedes saben que lo que voy a colocar es 250. Pero primero voy a sacar, ¿no?, cuál es el goteo que debería colocarlo, ya sea en gotas por minuto o ya sea en mililitros hora. Recuerden que mililitros hora siempre me sirve ¿para qué? Para ver cuánto pasa en mi turno. Muy bien. En mi turno termina a las 12 horas. Si está indicado esto en 2 horas, quiere decir que termina en mi turno. O sea, yo tranquilamente ya sé que ese potasio va a terminar en mi turno. Entonces, saco mi cuenta. 250 mililitros en 2 horas, ¿cuánto será? Hago la división y me pasa a razón de 125 mililitros por hora, ¿verdad? Ya lo sacaron seguramente ustedes. Estoy segurísimo. Ahora, esto me sirve para saber cuánto pasa por hora. Pero en cambio, para saber a qué factor goteo lo debo colocar, ¿no?, a qué velocidad de infusión por gotas por minuto, tengo que utilizar la fórmula de goteo y así me sale 42 gotas por minuto. O simplemente, recuerden que yo divido 125 entre 3. ¿Por qué? Porque mililitros hora es equivalente a microgotas por minuto. Y ustedes saben muy bien que microgotas por minuto, si lo divido entre 3, me sale el equivalente a gotas. O sea, hay 2 formas de hacerlo. Utilizando la fórmula de factor goteo o dividiendo esto entre 3, me salen las gotas por minuto. ¿A qué goteo debo poner ese potasio? A 42 gotas por minuto, o de lo contrario, si va por bomba de infusión, a 125 mililitros hora. Bien, ¿qué debo colocar donde dice cantidad que coloco? Entonces ahí debo colocar justamente los 250 mililitros, ¿sí?, de suero glucosado, en donde está incluido, ¿qué cosa? Los 30.000 equivalentes de potasio. Muy bien, y como sé que pasa mi turno, entonces digo, cantidad que pasó va a ser 250 mililitros. Ajá, ¿qué pasa también en ese momento de las 10 horas? Come gelatina. ¿Cuánto? 150 mililitros. Esto es copiar y pegar. ¿Qué otra situación también pasa a las 10 horas? Mi paciente a las 10 horas orina. ¿Cuánto orina? 500 mililitros. Entonces, ¿esto de dónde va? En el apartado donde dice egresos, ¿verdad? Fíjense que a las 9 horas ya había orinado 300 y a las 10 ya comienza a orinar un poco más, 500. Y vemos que después de las 10 horas hay un evento a las 11 horas. Muy bien, colocamos entonces 11 horas y vemos que a las 11 horas, ¿qué es lo que le pasa a mi paciente? Hace una evacuación intestinal, ¿sí?, y es líquida. Y eso lo podemos medir mediante una probeta graduada y nos damos cuenta que al vaciar ese contenido es 200 mililitros y eso es donde lo vamos a colocar digamos en la línea vertical donde está la evacuación intestinal, ¿verdad? En el lugar de la evacuación intestinal. Muy bien, seguimos entonces y a las 12 horas, ¿sí?, 12 horas, horario en las cuales ya termina mi turno, hay 2 eventos acá, el cual yo tengo que registrar en mi hoja de balance. ¿Qué es lo que tengo que registrar? Que justo a las 12 horas que ya me estoy yendo hay un débito que tengo que retirarlo y balancearlo, y veo que retiro ¿cuánto? 75 mililitros y esta característica, ¿no?, cero hepático. Entonces coloco ¿sí? Coloco acá, bueno, hay otra cosa acá, aquí como ustedes pueden apreciar que tengo que colocar en este lado, ¿sí?, el débito de drenaje, pero también tengo que a las 12 horas mi paciente tiene indicado colocarle un antibiótico llamado metronidazol, ¿sí?, nombre comercial Flagyl, un frasco de 500 miligramos, y este frasco de 500 miligramos viene en un sachet de suero de 100 mililitros diluido. Entonces yo ya sé que son 100 mililitros lo que tiene que ingresar acá en mi hoja de balance a las 12 horas. ¿Y en cuánto tiempo debe pasar? En 45 minutos. Ahí está. Entonces, metronidazol, Flagyl, 500 miligramos, 100 mililitros. ¿Sí? Aquí está, es la cantidad que coloco. ¿Y cómo saco el goteo? Muy fácil también. Utilizo la fórmula de
factor goteo, ¿no? O sea, sería 100 mililitros multiplicado por 20 dividido los 45 minutos, me da 44 gotas por minuto, ¿sí? ¿Y cuánto es la cantidad que coloco? Según lo que me dice que el frasco de 500, ¿de cuánto viene? De 100, ahí está. Pero fíjense que después en la cantidad que pasó no coloco nada. ¿Por qué no coloco nada? Porque justamente, ¿sí? Yo ya no puedo balancear esto, yo no puedo saber si esto está pasando, ¿sí? En mi turno, porque a las 12 justo ingresó. Entonces la persona que va a balancear lo que yo coloqué a 44 gotas por minuto, este antibiótico va a ser el turno tarde. Yo simplemente tengo que colocar una raya, pero sí tengo que indicar que dejé colocado el antibiótico a este goteo y va a ser el otro turno el que se va a fijar si pasó este antibiótico y va a ser en la hoja de balance que le corresponde a él, ¿ok? Entonces recuerden, esto es muy importante. Cuando termina mi turno, dejo colocado, digamos, la solución, pero no la puedo balancear. Es decir, no puedo saber cuánto pasó porque sería una mentira, ¿verdad? Yo no puedo saberlo porque justo a las 12 horas yo me estoy retirando. ¿Se entendió? Muy bien. Y como ya les habíamos dicho antes, también a las 12 horas descarto un débito de drenaje de 75 mililitros con estas características que dice que es cero hemático. Bien, ya tengo mi hoja de confección hecho. Los ingresos, sí, recuerden que esto es la cantidad que coloco y esta es la cantidad que pasó. Fíjense que hay una diferencia entre ambas, ¿verdad? Esto jamás se suma la cantidad que coloco. Lo que yo tengo que sumar siempre como resultante de mi balance en mi turno es la cantidad que pasó en mi turno, es decir, esta columna que ustedes ven acá. Esta es la que tengo que sumar, ¿ok? Bien, y acá también la cantidad que pasó y acá sí tengo que sumar, sí, todos los egresos. Bien, lo vamos a ir haciendo de a poco y aquí ya coloqué un doble subrayado y puse balance parcial del turno mañana de 6 a 12 horas. ¿Qué es lo que sucede? Entonces comienzo a colocar que lo que sucedió es que pasó esta cantidad de volúmenes de soluciones, ¿no? La de destroza del primer frasco, el antibiótico ciprofloxacina, la carga de potasio, pero el último antibiótico no lo puedo balancear, lo hace el otro turno. Bueno, sumado estas tres cantidades me da 825 mililitros. Por otro lado, me falta sumar más ingresos, los que van por vía oral. En este caso, té, agua y gelatina. Sumo el té, agua y gelatina y me sale 850 mililitros. Muy bien. Ahora, también tengo que sumar si hay egresos, pero en este caso hay un solo egreso de evacuación intestinal, así que repito lo mismo, 200. En este caso hay dos egresos de diuresis, lo sumo y me da 800. Y acá un solo tipo de drenaje con un solo egreso que me da 75. Como verán, ya tengo acá la suma total de los ingresos y la suma total de los egresos. ¿Cómo voy a hacer entonces mi balance ahora? Mi balance va a ser de esta manera. Sumo el resultado del balance parcial de ingresos y egresos es la suma de los ingresos, ¿sí? De los ingresos, o sea, estos dos que están acá, menos la suma de los egresos, ¿sí? Entonces voy a realizarlo y veo que los ingresos son 825 más 850 y a esto le voy a restar, ¿sí? Le voy a restar los egresos que serían 200, ahí está, 800 por otro lado y 75 por otro lado. Hago esta simple operación que es muy sencilla, ustedes ya lo deben saber, y me sale que el balance total, o mejor dicho, el balance parcial de mi turno es de 600. Es un balance positivo. Este es un balance positivo. ¿Qué significa un balance positivo? Que los ingresos, ¿sí?, son mayores a los egresos. En cambio, cuando uno habla de balance negativo, estamos hablando de que los egresos son mayores a los ingresos. En este caso, estamos hablando de que los ingresos son mayores a los egresos. ¿Qué implica esto? ¿Implica muchos problemas? No, en realidad 600 no es una cantidad tan importante como para decir que mi paciente tiene una patología o algo así, ¿no? Muchas veces nosotros siempre queremos ver un balance neutro, es decir, que salga cero. Bueno, pero en este caso salió que los ingresos son mayores a los egresos, pero ¿en cuánta cantidad? En 600, ¿sí? ¿Cómo se le llama este tipo de balance? Se le llama balance positivo. Bueno, hasta el momento he tenido un balance parcial. El turno tarde va a ser su balance parcial también, el turno noche también, ¿sí? Y el turno noche se va a encargar de sumar todos los balances
¿no?, de todos los turnos para decir cuál es el balance total de las 24 horas. Muy bien, si hasta este punto ustedes entendieron, me parece bárbaro. Esto es todo para cómo confeccionar la hoja de balance, y como verán, si vamos a hablar de que hay algo complicado en la hoja de balance, solamente sería la parte de ritmo de infusión, calcular el goteo que debe ir, calcular los mililitros hora. Ese sería el único problemita que encontramos en un balance, y después todo lo demás es copiar y pegar, como pueden ver ustedes. Así que, ¿dónde van a tener que enfatizar ustedes para hacer una buena hoja de balance? En calcular el goteo correspondiente y los mililitros hora correspondiente por cada solución que están colocando. Lo que también tienen que tener en cuenta es no equivocarse, ¿sí?, no equivocarse en colocar, ¿sí?, las soluciones en los frascos correspondientes. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que la diuresis, ¿sí?, no se me ocurre colocarla, como dice acá, diuresis 10 horas, y de repente yo pongo 10 horas acá, diuresis 10 horas, ¿no?, y lo coloco justo acá donde dice ingresos. Estoy cometiendo un error bastante grave, un error legal, un error que me puede llevar a un problema, porque estoy registrando de que la orina pasó por el lado de las vías parenterales. Así que fíjense que esto nos puede traer un error bastante importante, un error legal, y eso nos puede traer un gran problema. Así que por favor tomen atención cuando coloquen las infusiones, cuando coloquen los egresos, colóquenla en la columna correspondiente. Esto ha sido todo, mis estimados estudiantes. Nos veremos en una próxima clase.